Bueno, entonces vamos a iniciar con la oración, vamos a iniciar dando gracias al Señor por este tiempo. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de unos versículos en el Salmo 78. Allí en el Salmo 78 recordamos la fidelidad del Señor para con nuestras vidas. em, y bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, mi querida Moni, el Señor te bendiga. Estamos leyendo el Salmo 78 para iniciar en oración, ¿vale? Dice la palabra del Señor, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas desde la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por alentarnos una vez más por medio de su palabra, recordarnos su fidelidad, su amor para con nuestras vidas, nuestras generaciones. Él es un Padre bueno. Él anhela que nuestras generaciones sean salvas por medio de su evangelio, le conozcan, que cada nación le conozca. Sabemos que sus designios y sus planes son mucho más altos de lo que nosotros podamos comprender y entender. Y esta mañana, bueno, dice la palabra del Señor, ese compromiso generacional que tenemos, ¿no? De poder transmitir las enseñanzas, la palabra del Señor, su testimonio a nuestros hijos y que a su vez nuestros hijos lleven esto a la siguiente generación. De esta manera, el Señor es glorificado, de esta manera podremos recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas por generaciones. Damos gracias al Señor y bueno, les invito a este tiempo para entregarlo en las manos del Señor y que sea Él quien continúe edificándonos en esta lectura. Eh, me acuerdo de Carito, que siempre nos anima a tener nuestra bebida calientica, así que quienes tengan allí ya listo todo su material, su bebida, estén cómodas para iniciar y bueno, poner este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias por esta nueva mañana que nos das, Señor. Gracias por tus fidelidades, Señor, por tus bondades, por esas misericordias nuevas, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque no merecemos tanto amor, Dios, no merecemos tanto cuidado, Señor, de tu parte. Aún así, siendo tan frágiles, tan débiles, tan vulnerables, Señor, a ti te place, Señor, acercarte a nuestras vidas y darte a conocer, Señor. Gracias te damos por tu amor infinito, Señor. Gracias te damos porque tú sigues siendo rey, tú gobiernas, Señor. A pesar de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, Señor, que no entendamos muchas circunstancias, Señor. Tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno y bondadoso. Te damos gracias en esta mañana por nuestras vidas, por este tiempo, Señor, que nos concedes de poder estar reunidas una vez más. Te damos gracias por la vida del hermano Hans, Señor, que dejó estos escritos para nosotras, para ser edificadas, para poder entender y comprender lo ancho, lo alto, lo grande de tu amor aún cómo tú te has revelado, Señor, en cada una de las ciencias, Padre Celestial, cómo nos permites conocerte y cómo nos permites, Señor, maravillarnos del mundo que nos rodea, que tú has creado para nosotros, Señor.
Te damos gracias en esta mañana por nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor. Y te pedimos que nos concedas de tu mano, Señor, conforme la abundancia, Señor, que hay en ti, la gracia que necesitamos para llevar día a día nuestra labor, Señor, en total reverencia y temor delante de ti, Señor amado, porque tú conoces los corazones y que nuestros hijos, Señor, como dice tu palabra, un día puedan llevar, Señor, a la siguiente generación y puedan contar acerca de tus leyes, Señor, acerca de tu amor y acerca de las obras maravillosas, Señor, que tú haces día a día en nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Te damos gracias. Padre, te pedimos por a todas aquellas hermanas y mamitas, Señor, que de pronto no han podido conectarse, Padre Celestial, por una u otra circunstancia. Sabemos de muchas de ellas que están atravesando momentos difíciles en su salud. Te pedimos que las fortalezcas, que las ayudes, Señor, que les des aquella medida de fe necesaria, Señor, para que no flaqueen sus fuerzas, Señor, para que su esperanza siempre esté puesta en ti, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gracias a cada una de las mamitas que han logrado conectarse en esta mañana. Les contamos que la semana antepasada estuvimos avanzando en nuestra lectura. Permíteme, comparto la pantalla. Bueno, estuvimos avanzando en la lectura del capítulo 10, mis hermanas. Ha sido una lectura muy interesante porque ya salimos un poquito de la parte técnica de la matemática y estamos leyendo ahora acerca de las virtudes que se relacionan con el aprendizaje de matemática. Así que, bueno, en este capítulo hemos podido entender todas aquellas virtudes que son necesarias primeramente para nosotras como mamitas, seguirlas forjando en nuestra vida, seguir trabajando en ellas, que el Señor nos ayude para que cada día podamos ver ese fruto en nuestras vidas, primeramente, y también en la vida de nuestros hijos, y no solo en el aprendizaje de la matemática. Veíamos también como la mayoría de ellas, todas estas virtudes, pues aplican para todas las circunstancias de la vida en general. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, un recorderis de cuáles son estas virtudes que mencionaba el hermano Hans Reck, que son necesarias para la matemática y para cualquier otra área en nuestras vidas. Entonces iniciamos mencionando que cada una de estas cualidades precisamente son el reflejo del carácter de Dios. Y como dice su palabra, pues deben irse convirtiendo en una parte natural de nuestro carácter, de nuestras vidas, recordando lo que dice su palabra allí en Segunda de Corintios, de ser transformados a su imagen, de gloria en gloria, como mirando la gloria del Señor. Entonces mencionábamos la primer virtud, que es el orden. Veíamos desde la creación del mundo cómo el Señor ha dispuesto todo en su creación. Él lo hizo todo en un orden específico y especial. Siempre le digo yo a mis niños que nos fijemos cómo el Señor primero dispuso todo el ambiente para después colocar allí lo que correspondía de acuerdo a su categoría, ¿sí? Entonces separó la luz de la oscuridad, los cielos las aguas de arriba, de las aguas de abajo, ¿cierto? Para poder crear los cielos y colocar allí las aves que iban a volar y las aguas del mar para poder colocar los peces que allí iban a nadar. Después vemos que allí mismo en el cielo el Señor dispuso todo para colocar el sol, la luna, las estrellas y también la tierra donde crecen las plantas, las hierbas que iban a alimentar después a los animales que Él iba a colocar allí. Todo tiene un orden, ¿no? Y es hermoso entender eso también en nuestras vidas, porque en la matemática también se revela de la misma manera, como las operaciones tienen su orden, ¿cierto? Recordábamos también allí una de las virtudes
que mencionaba la lectura, que era el actuar por principios. Recordábamos que en la matemática los principios son esas leyes fundamentales que siempre se van a cumplir, ¿cierto? Bueno, él nos daba algunos ejemplos acá, con algunas operaciones matemáticas, ¿cierto? Y decía que finalmente el resultado de la matemática no era resultado de un capricho o de algo diferente, sino que era una lógica que se seguía independientemente quién la enseñe, en el tiempo que la enseñe, de la manera en que se enseñe, pues vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Por eso hemos hecho hincapié en que nuestros hijos puedan comprender esos principios, puedan digamos, por diferentes caminos o diferentes soluciones puedan llegar a la respuesta correcta, que siempre es una, ¿cierto? Pero basado siempre en esos principios, que es lo que hace diferente la matemática tradicional. La matemática tradicional no nos presenta los principios, sino nos presenta es el paso a paso, ¿cierto? Hemos leído eso en los capítulos anteriores, que nos enseñan es el procedimiento. Este es el 1, 2, 3, pero no nos llevan a pensar más allá de los principios y de lo que hay detrás. Entonces, vemos cómo la matemática nos puede enseñar a ser consecuentes con esos principios y con estos valores. Y por lo tanto, pues esta virtud de poder pensar más allá de los procedimientos y ver los principios, pues nos lleva a entender lo que es la honestidad. Dice, delante de la matemática no puedo aparentar ser otro que el que soy. Entonces, la matemática siempre es la misma en todos los casos. Bueno, no podemos engañar a ningún hombre ni engañar a Dios, ¿cierto? Mm, Mencionábamos también la obediencia, la libertad. No hacemos matemática obedeciendo a cualquier tipo de instrucción arbitraria, sino que más bien todos son verdades absolutas a las que siempre vamos a llegar. Y finalmente esa clase de obediencia, mencionaba él, nos lleva a la libertad. Entonces no es porque un profesor dice, sino realmente esto va en respuesta a los principios que están por encima de lo que podamos decir. Bueno, veíamos también acá que ningún principio, esta parte fue muy bonita también porque se aplica sobre todo en nuestra vida diaria, que ningún principio que esté por debajo, inferior, ¿sí? Va a prevalecer sobre un principio superior, ¿cierto? Y tampoco un principio superior va a anular a uno de rango inferior. Entonces recordábamos acá las órdenes, las autoridades, el orden y las autoridades que da el Señor, por ejemplo, en un matrimonio, ¿cierto? Como las esposas debemos ser sumisas a nuestros esposos a su vez ser sumisos a la autoridad del Señor. Ahora, cuando él dice este orden de los principios, pues vemos cómo nosotros no podemos obedecer a un hombre primeramente si esto nos lleva a desobedecer al Señor, ¿cierto? Entonces siempre vemos cómo en la matemática también esto se refleja de manera que podemos ver el carácter de Dios. Es un Dios cumplido, consecuente, veraz y digno de confianza. Y esta es la ciencia de los principios. Él lo va a ampliar más, dice que no lo va a ampliar más en el capítulo 15. Otra de las virtudes que mencionamos fue la diligencia. Entonces veíamos cómo la diligencia nos va a permitir también desarrollar perseverancia, ¿cierto? Poder entender que en todo proceso investigativo de descubrir la ciencia del Señor, pues vamos a tener errores que debemos enmendar y que debemos volver a corregir, ¿cierto? Con perseverancia. Entonces nos colocaban una parábola, una historia de uno de los profesores de Alejandro Magno, en los que él preguntó a su instructor si no existía una manera más fácil de aprender la geometría en vez de pasar por todos estos procesos y razonamientos. Y él le decía, no, no existe ningún camino diferente, es el mismo camino para todos. Entonces, allí podemos ver cómo
mm, digamos, el ser diligentes en poder descubrir esos principios, ¿cierto? Esas soluciones hasta llegar a la meta. Mencionaba él que en el sistema escolar tradicional, pues esa diligencia se enfoca de manera diferente, ¿cierto? En memorizar mecánicamente las fórmulas, los procedimientos, pero no nos permite llegar a razonamientos lógicos, como decíamos anteriormente, de poder comprender esos principios y leyes y cómo se aplican. ¿M? Bueno, después de hablar de la virtud de la perseverancia y de la diligencia, mencionábamos las virtudes de la exactitud y la precisión. Sabemos que la matemática es una ciencia que requiere muchísimo de estas dos, ¿cierto? Pero también vemos en el caso de otras ciencias naturales como la física que esa misma precisión pues es limitada por las herramientas de medición, ¿cierto? Entonces veíamos entonces el ejemplo del número pi, que es un número que pues no se ha llegado a la exactitud de dónde es que termina, cuál es su límite, ¿cierto? Sino que tenemos un aproximado a él. Em, Decía él que para el matemático un problema no está resuelto hasta que se hayan encontrado todas sus soluciones y hasta que esté demostrado que no existen otras. Yo creo que esta es una cualidad del carácter y una virtud que de pronto a veces luchamos en nuestro propio carácter y precisamente somos seres finitos, ¿cierto? Nuestro reflejo en el carácter del Señor, que Él es un Dios infinito, pues jamás va a ser exacto, jamás vamos a poder llegar a esa medida de exactitud y de plenitud de lo que es el Señor, ¿no? Entonces mencionaba el que la precisión, pues es una característica de Dios también. Em, Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, Él conoce el número exacto de cada pueblo, de cada nación. Mientras que nosotros, pues sí, en esta virtud, pues siempre, mientras estemos en este estuche de lo humano y de lo terrenal, pues vamos a estar limitados, ¿cierto? Y finalmente, bueno, nos quedan dos. Hablábamos de la creatividad, la iniciativa, que también están relacionadas a la perseverancia, ¿cierto? Al hecho de no rendirnos, de volver a intentar, de buscar diferentes soluciones a los problemas, ¿cierto? Y como nosotros también en nuestro día a día como seguidores del Señor, pues necesitamos estas virtudes para nuestros negocios en el día a día. Como dice la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, todos tenemos estas virtudes porque precisamente somos creados a imagen del Señor. Entonces menciona él acá que todos participamos de esa creatividad que Dios mismo nos dio y quiso reflejar en la creación del mundo entero. Es un reflejo de su propia creatividad. Y finalmente mencionábamos la virtud de la buena administración. Como desde el Génesis el mandato del Señor es a que nosotros administremos y cuidemos su creación, ¿cierto? Busquemos de manera pues responsable cómo dar uso a todos los recursos que Él ha colocado en nuestras manos. Y precisamente para poder llegar a ese fin, pues necesitamos la matemática, ¿cierto? Entender, menciona él acá, por ejemplo, cómo contar el tiempo, cómo hacer mediciones, ¿cierto? Ellos en los tiempos antiguos, las dinámicas de vida pues requería que tuvieran comprensión de cómo cuidar su ganado, cómo cultivar las plantas, ¿cierto? Hoy en día ya tenemos mucha tecnología para esto, pero la matemática siempre fue fundamental para estas sociedades y estas civilizaciones. Entonces, bueno, es una de las virtudes que él nos menciona allí. Dice él acá que los conocimientos matemáticos y científicos deben ir de la mano con principios éticos fundamentados en la palabra de Dios. Y pues bueno, eso lo vemos hoy en día como se ha desviado muchísimo este propósito y el hombre pues ha avanzado en sus inventos tecnológicos, pero pues ha dejado de lado esos principios éticos fundamentados en la palabra del Señor y vemos como hoy por ejemplo, la inteligencia artificial tiene muy buenas aplicaciones, muy buenos fines, pero también se usa de la manera contraria, ¿no? Para destruir.
Entonces, Él nos llama a que estos principios y estas virtudes siempre tengan una orientación ética y moral. em, que pues den la honra a nuestro Señor. Entonces, estas fueron las primeras virtudes que alcanzamos a leer, mis hermanas, en la última lectura. Y hoy vamos a continuar, creo que nos restan dos o tres para terminar el capítulo y avanzar hacia la tercera parte del texto ya. Vamos a iniciar la parte número tres, hablando acerca de qué es la matemática. Entonces, bueno, mis hermanas, ya conocemos la dinámica. Recordemos que Carito, también muy juiciosa, siempre nos anima a tomar nota. Entonces, alistemos allí nuestro cuadernito donde cada una está tomando sus notas y recordemos que la participación pues es libre, ¿no? Para poder leer juntas. Así que demos inicio el día de hoy a esta lectura. Bueno, si quieren participar de la lectura, me van dejando sus nombres en el chat y yo voy mirando por acá. ¿Listo? Anita, siempre dispuesta. Gracias, Anita, muchas gracias. Si Entonces, quieren, puedo terminar esta parte y ah, después otro continúa con qué es la matemática. Anita, entonces continúa tú si quieres. Le damos paso después a mi hermana Ana María y ya lo que haga falta yo puedo culminar la lectura al final. Gracias. Bueno, comienzo. Ser precavidos y planificar con prudencia. Uno de los pocos pasajes bíblicos donde aparece la palabra calcular es en Lucas 18, 14, del 28 al 30, donde Jesús dice, porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta y calcula primero los gastos, si tiene para concluirla? Para que no después de poner un fundamento no tenga la capacidad para acabar y todos los que miren empiecen a mofarse de él diciendo, este hombre empezó a construir y no fue capaz de acabar. La matemática nos ayuda a ser sabios en nuestras decisiones y planes para el futuro. Nos permite prever dificultades que podrían ocurrir y ser realista en nuestras estimaciones. Para los niños y jóvenes es una buena experiencia educativa cuando relacionamos la matemática con la planificación de algún evento o proyecto concreto y le mostramos cómo la matemática es parte de la sabiduría que necesitamos para manejar los asuntos prácticos de la vida. Humildad. La matemática nos presenta verdades absolutas, incambiables, que podemos solamente recordar y reconocer y aceptar una vez que la hemos entendido. Eso requiere humildad, de la misma manera como necesitamos humildad para recibir lo que Dios nos dice. Mi hermana Ana se te Perdón, silenció. Sí, señora. perdón. La matemática contiene también incontables problemas y preguntas que van más allá de las capacidades, no solamente de una persona común, sino aún de los matemáticos profesionales. Algunos famosos problemas matemáticos quedan sin resolver por muchos siglos, como por ejemplo la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo o el último teorema de Fermat. La hipótesis de Riemann fue formulada en 1859 y, y es considerada hasta hoy uno de los problemas más importantes de la matemática sin resolver. Se trata de un problema del análisis de números complejos, el cual, cuando se resuelva, proveerá un entendimiento más profundo de la distribución de números primos. Algunos problemas matemáticos se pueden planear de manera bastante sencilla y, sin embargo, según las informaciones que tengo, nadie los pudo resolver hasta hoy. Por ejemplo, existen infinitos números primos en la sucesión de Fibonacci. 8 y 9 es el único par de números naturales sucesivos que son potencias. ¿Existe un número perfecto impar?
¿existen números naturales distintos que cumplan la ecuación a a la quinta más b a la quinta es igual a c a la quinta más d a la quinta? Ante problemas como estos, nos damos cuenta de cuán pequeña y limitada es nuestra mente y tenemos que reconocer que en realidad sabemos muy poco. Como educadores, es bueno que reconozcamos ante los niños que nosotros tampoco sabemos todo y que hay muchas cosas que necesitamos aprender todavía. Si alguien de ustedes piensa ser sabio en este mundo, que se vuelva necio para que se vuelva sabio. Primera de Corintios 3:18. Eso nos ayuda a no atribuir a nosotros mismos una importancia mayor de lo que es debido. Vea Romanos 12:3. Asombro ante la grandeza de Dios. Diversos conceptos matemáticos importantes tienen que ver con el infinito. Vea capítulo 19. Aunque los matemáticos han desarrollado métodos para manejar el infinito, sigue siendo algo que sobrepasa todas nuestras capacidades de imaginación. En el mundo creado no existe nada infinito. Lo que viene más cerca es la extensión inmensa del espacio, que es mucho más grande que todo lo que podemos imaginar. Pero aún la extensión del universo, conocido como es como nada en comparación con el infinito. Reflexionar acerca de la infinidad puede llevarnos a admirar y adorar a Dios en su grandeza infinita. No que estemos adorando el concepto matemático de la infinidad, pero este concepto puede ayudarnos a entender más profundamente la infinidad de Dios, como se expresa en pasaje bíblico como Isaías 40, del 15 al 17. Además, es admirable que Dios tiene control sobre la infinidad. Él tiene poder sobre todo, es omnipotente. Él está presente en todo lugar de un espacio infinito, es omnipresente, aún más allá de nuestro universo conocido. Él sabe cada una de las infinitas cosas que se puede saber, es omnisciente. Y Él está presente a lo largo del tiempo entero, es entero, eterno. Hasta ahí, este Sí, punto. señora, ahí ya termina. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos si nos quieres comentar algo acerca de estas virtudes, mi hermana. Eh, Me gusta como el hermano lo plantea todo y nos lleva todo a reflexionar hacia Dios y cómo Dios se manifiesta en esta ciencia que es hermosa y que la encontramos en todo lado, ¿no? Como dice, para ser prudente, eh, ser humildes, con todo nos enseña el Señor y nos enseña este hermano a que pensemos en todo, ¿sí? En que no nos creamos más. A veces nosotros también a nuestros niños está bueno hablarles de acá de la matemática, ¿no? Es decirles, sí, vos aprendiste ahora porque a veces, qué sé yo, están en sexto grado, en secundaria. Ah, y eso es re fácil que le digan al otro más chiquito, no podés sacar una multiplicación de 2 por 2, ¿no? Y que agarra ese orgullo de decir tan fácil y de ahí llevarlos a ellos también decía, vos también estuviste en ese lugar y todavía no sabes nada en comparación a lo que hay que aprender. E incluso acá, que no tengo mucho conocimiento profundo de los matemáticos, no sabía que había cosas también que tienen tanto sin resolver desde el siglo pasado, ¿sí? Que hay cosas que ellos tienen que resolver y bueno, que Dios nos enseña la humildad. Podemos saber mucho, entre comillas, pero en realidad no sabemos nada, ¿sí? Y me encanta cómo lo habla desde lo asombroso de la eternidad y cómo acá podemos ver la omnisciencia, la omnipresencia, lo eterno en Dios y bueno, que no nos dejemos también abrumar por la matemática, en el sentido de decir, no, me falta tanto, porque yo a veces miro y digo, ay, no, no tengo ni idea qué significa todo esto, estos números con letras y demás. Y bueno, así también nos encontramos ante lo que es Dios, ¿no? Si uno a veces me llegó a pasar de decir,
ay, estoy acá leyendo y ya leí, por ejemplo, alguno de los profetas y vuelvo a leer y no me acuerdo de algunas cosas y yo digo, uy, si tengo que empezar de vuelta a estudiar todo esto. Y una vez leí que un escritor dijo que es como siempre a entrar a la Biblia es como entrar en el océano y querer conocerlo todo. Nosotros estamos ahí en un puntito y no tampoco tenemos que abrumarnos, sino que Dios, porque uno va leyendo, va buscando y el Señor va dando el conocimiento, va permitiendo hasta dónde le conozcamos y bueno, y así también a través de la matemática, el Señor hace que nosotros podamos conocernos y acercarnos en sus virtudes, ¿no? Y viendo lo que es Él, que Él es infinito, el omnisciente, omnipotente, y solo en una estamos viendo acá desde el punto de vista en una ciencia, y que este es solo una ciencia, no es Dios, ¿no? Pero Dios se manifiesta en todo. Me gusta cómo Dios usó a este hermano para hablarnos otra vez. así es, increíble cómo eh, el poder, bueno, a mí lo que me asombra, creo que las tres virtudes que me llevo para poder seguir aplicando y aprendiendo de la matemática como es debido, como le da la gloria y la honra al Señor, es poder ver cómo Él aún nos permite como su creación, como seres creados, poder tener un acercamiento, sí, más a quién es Él, a lo que Él creó, ¿cierto? De una manera tan exacta porque, bueno, bien podríamos ver y poder conocer lo que él creó, pero no acercarnos a tanta exactitud. A mí me asombra mucho la forma de muchos científicos, investigadores de hacer ciencia, cómo hacen las fórmulas, buscan acercarse, ¿cierto? A esa respuesta, a esa solución con mucha exactitud. Entonces es una capacidad hermosa que el Señor nos ha dejado a los seres humanos. eh, pues yo creo que de poder divertirnos, ¿no? De poder ver y decir, bueno, ¿cuánto me puedo acercar, ¿cierto? Y aún así el poder recordar que en ese acercarnos con exactitud por medio de las ciencias, de la matemática y las demás ciencias, poder recordar que necesitamos esa humildad de decir, no podremos llegar hasta el conocimiento pleno, ¿cierto? Sino que vuelve y nos coloca en nuestro lugar y nos dice, bueno, les doy la capacidad y asómbrense y descubran y diviértanse con fórmulas entendiendo y comprendiendo, pero hay un límite, ¿sí? Hasta aquí. Esto sobrepasa todo lo que nosotros podamos comprender y pues eso nos lleva a ser humildes, ¿cierto? Saber que no podemos nunca conocer allá el infinito, la exactitud, porque esa cualidad del carácter solo la tiene el Señor y nos lleva a reconocer esa humildad. Y finalmente, en medio de todo esto, ver que la matemática pues no tiene el propósito, como tú decías, mi hermana, de hacernos sentir más superiores, ¿no? Como, uy, ya esto ya lo sé y miren todo lo que yo conozco, sino que al contrario nos lleva a recordar el propósito por el que fue creada. Entonces el Señor nos da esa capacidad de poder comprender, de poder descubrir, aplicar fórmulas, etcétera, recordando quiénes somos, colocándonos en nuestro lugar, pero también diciéndonos el propósito es que me honren, el propósito es que administren bien lo que les he dado, no que se engrandezcan, ¿cierto? Sino siempre mantener el propósito. Y yo creo que ahí está también una de las claves para poder recordarle a nuestros hijos. A mí también me pasa con mi hija mayor y yo le digo, amor, tú también tuviste 5 años como tu hermano, ¿cierto? Y hay cosas que él sabe hacer mejor, hay cosas que tú sabes hacer mejor. Somos buenos en diferentes áreas, pero siempre el propósito de recordarles a ellos ese conocimiento para qué me sirve, para engrandecerme o para servir a los demás. Entonces, estoy sirviendo a los demás, ¿cómo puedo servir a mi hermano? Voy y le enseño, voy, ¿cierto? Ven y te ayudo a comprender esto. Ahí se cumple el propósito. Entonces, es hermoso ver que una matemática sin principios definitivamente es una matemática que engorda el ego del hombre y lo hemos visto pues en muchos casos, muchos científicos que han podido conocer
la magnitud de estas ciencias, y pero en su orgullo dicen no, no hay Dios, ¿cierto? Como muchos otros que también, pues tristemente es así, pero no nos lo dan a conocer tan fácilmente en los libros y en las cosas cuando uno investiga, son aquellos científicos que se han dedicado y dicen, wow. Esto es definitivamente tan maravilloso, tan magnífico y asombroso que aquí tiene que haber una mente de la cual salió todo el diseño y reconocen, siendo ateos, llegan al conocimiento del Señor por medio del estudio y de la ciencia. Entonces, bueno, me quedo con esas tres. Muchísimas gracias, mi hermanita Ana. Entonces, continuemos. Vamos a dar la apertura para la parte 3. Entonces, permítanme, yo recuerdo, me gusta ser un poquito metódica para poder recordar lo que hemos leído en las tres partes que llevamos. Entonces, en la parte uno recordemos que veníamos hablando de los conceptos básicos de la matemática. Entonces, él abordó, perdón, abordó diferentes aspectos de la matemática y nos llevó como niñas pequeñitas, ¿cierto?, a comprender pues estos diferentes temas. En la parte 2 ya empezamos a ver un poco más de la pedagogía acerca de cómo enseñar la matemática, ¿cierto? Y dentro de esto, pues no solamente entender que nosotros debemos volvernos como niños, debemos alejarnos de esa enseñanza tradicional y volver más a la enseñanza por principios y finalmente, pues aplicar todas estas virtudes de las cuales acabamos de hablar en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. En esta tercera parte vamos a hablar de la matemática como proceso creativo, como el descubrimiento de un mundo trascendental, como aquella verdad universal y absoluta, expresión del orden del universo, también como ciencia de los fundamentos o principios, y vamos a ver lo que es negociable y lo que no es negociable en la matemática. Así que damos inicio, si quieres, mi hermana Ana María, continuar con esta parte. Llegamos. Buenos días. Buenos días. Parte 3. ¿Qué es la matemática? Nota. Esta parte requiere más trabajo intelectual para entenderla, porque toca unas cuestiones filosóficas profundas. En el caso de que sea demasiado difícil de entender, se puede sin perjuicio saltar directamente a la parte 4. La matemática como proceso creativo. Algunos matemáticos profesionales enfatizan que la matemática se asemeja más a un arte que a una ciencia. Un matemático, igual como un pintor o un poeta, es un creador de patrones. Sus patrones son más duraderos que la poesía o la música, porque consisten en ideas. G. H. Hardy, citado en Lockhart, Lamento de un matemático. Quien conoce la matemática solamente desde la perspectiva escolar, difícilmente se identificará con esta cita. La matemática, una actividad creativa, no es la matemática la disciplina más estricta donde se debe seguir las instrucciones al pie de la letra. Sí y no. Sí, en la matemática existen leyes inquebrantables. Más tarde hablaremos del significado profundo de esas leyes. Pero por el otro lado, en la matemática existe mucho lugar para el ingenio, los inventos y la creatividad. Muchos grandes descubrimientos matemáticos se deben a algún invento, alguna idea original. La matemática no trata de seguir las directivas de otra gente, se trata de descubrir direcciones nuevas. Lockhart of Sid. Por ejemplo, los antiguos babilonios inventaron la división del círculo en 360 grados. Su punto de partida fue la astronomía. Entonces es probable que se guiaron por el hecho de que un año tiene aproximadamente 360 días. Cita, algunos científicos que toman la Biblia en serio conjeturan que inicialmente la duración de un año fue exactamente 360 días.
y que posteriormente el periodo de rotación de la Tierra se alteró por las perturbaciones causadas por el diluvio. Eso explicaría por qué los antiguos babilonios mantuvieron el número 360, a pesar de que sus técnicas de observación fueron lo suficientemente exactas para notar que había 365 días en un año. Brown, 2008. Con eso inventaron a la vez el concepto del ángulo y una forma de medir y expresar el tamaño de un ángulo. Muchos inventos matemáticos no son relacionados con nada que existe en el mundo real. Son simples construcciones mentales. Por ejemplo, los antiguos griegos inventaron las secciones cónicas, elipse, parábola, hipérbola, e investigaron sus propiedades, aunque en la naturaleza no existe ningún cono exacto. Algunos inventos matemáticos se deben a la necesidad de llenar algún vacío entre los objetos matemáticos conocidos. Por ejemplo, no existe ningún número real que podríamos elevar al cuadrado, de manera que el resultado sea un número negativo. 1 por 1 igual 1 y menos 1 por menos 1 también es 1. Ningún número elevado al cuadrado da menos 1, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Entonces, algún matemático dijo, si esa raíz cuadrada no existe, hay que inventarla. Eso dio lugar al invento de los números imaginarios y complejos, que juegan un papel muy importante en la matemática superior y en la física. Nota, probablemente Girolamo Cardano en el siglo XVI. Efectivamente, al hacer matemática, somos libres de inventar y definir cualquier objeto matemático nuevo que deseamos. Por ejemplo, a un niño se le podría ocurrir la idea de arreglar unas piedritas en forma de triángulos de tamaño creciente. Después se le puede ocurrir contar el número de piedritas en cada triángulo. Así resultará la siguiente secuencia de números 1, 3, 6, 10, 15. Podemos llamarlos números triangulares. Podemos definir su construcción de una manera un poco más formal. A cada triángulo se le añade una nueva fila que contiene una piedrita más que la anterior. Y ya hemos inventado un objeto matemático novedoso. Ahora podríamos seguir investigando las propiedades de estos números. Si volvemos al origen del hombre según la Biblia, vemos que Dios, el Creador, creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. Dios tiene una creatividad inmensa. Él inventó el universo entero. Si los humanos somos imagen y semejanza de Dios, entonces es de esperar que nosotros haya también algo de esa creatividad. Por eso somos capaces, por ejemplo, de inventar objetos matemáticos nuevos. La matemática como descubrimiento de un mundo trascendental. Al nivel más elemental, experimentamos que la matemática tiene una existencia propia cuando descubrimos que los números y los resultados de las operaciones aritméticas son siempre los mismos, independientemente del tipo de objeto con el cual se realiza. Vean el capítulo 4, la trascendencia de los números. Eso nos puede parecer obvio, pero tiene implicaciones más profundas. Los números existen independientemente de los objetos visibles. Eso nos señala que existe un mundo más allá de nuestro mundo material, lo que los filósofos llaman la trascendencia. Nota, trascendente significa más allá, o sea, lo que está más allá del mundo material que podemos percibir con nuestros sentidos o explorar con observaciones y mediciones científicas. Y en ese mundo trascendente existen verdades universales que no cambian con el tiempo ni con los antojos de los hombres. Los principios de la suma pertenecen a estas verdades absolutas. Pertenecen entonces a la misma categoría como las leyes de Dios que tienen validez independientemente de las opiniones de los hombres.
Aun cuando inventamos en la matemática algo nuevo según nuestras propias ideas, en algún momento nos enfrentaremos con la trascendencia. Un matemático que inventa un objeto matemático desea saber sus propiedades. Inicialmente, estas propiedades son dadas por la definición del objeto mismo. Por ejemplo, nuestra definición de los números triangulares nos dice cómo se construyen estos números. Pero cuando comenzamos a investigar nuestros objetos matemáticos, ocurre algo curioso. Empezamos a descubrir que estos objetos poseen otras propiedades que no están incluidas en nuestra definición y sin embargo están ahí y no pueden ser diferentes. No las podemos definir según nuestro antojo. Es como si esos objetos que inventamos comenzaran a adquirir vida propia. Por ejemplo, se puede definir la elipse como la intersección entre un cono recto y un plano inclinado. Nota, esta definición es simplificada. Para ser estrictos, tendríamos que definir más exactamente los límites del ángulo de inclinación del plano respecto al eje y al ángulo de apertura del cono. Si dibujamos y calculamos elipses según esta definición e investigamos sus propiedades, entonces encontraremos que coinciden con las propiedades enunciadas en otra definición, que se encuentra en algunos libros escolares. La elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias hacia dos puntos dados, los focos, es constante. ¿Por qué esta coincidencia? Que tiene la intersección de un cono que ver con la distancia hacia dos puntos dados. Parece entonces que ya no nos encontramos ante un invento nuestro, nos encontramos ante una criatura extraña de otro mundo que siempre estaba ahí y que obedece a sus propias leyes. Nosotros ya no tenemos el control sobre su comportamiento. Este es un tema importante en la matemática. Las cosas son tales como usted las quiere. Usted puede escoger entre alternativas interminables. El mundo real no va a interferir con nada. Pero una vez que usted ha hecho sus decisiones, entonces sus creaciones harán lo que tienen que hacer por sí mismas, lo quiera usted o no. Esto es lo sorprendente de los patrones imaginarios. Ellos nos contestan. En el caso de nuestros números triangulares, vean el capítulo 11, una vez inventados, existe un único número de piedritas para el triángulo número 61. Es 1891. Ya no podemos escoger arbitrariamente cuántas piedritas debe contener ese triángulo. Existe ahora una lógica superior que define eso. Y esta lógica superior es la misma para todas las personas en el mundo entero y por todos los tiempos. Por eso, aun si inventamos un objeto matemático nuevo, podemos después descubrir que ese objeto siempre había estado allí. Efectivamente, los números triangulares ya eran conocidos por los antiguos pitagóricos hace 2500 años. Y por supuesto, las propiedades básicas de estos números que los pitagóricos escribieron son las mismas como las que encontramos nosotros al investigarlos, porque se trata del mismo objeto de un mundo trascendental que encontraron ellos, igual como lo puede encontrar hoy un niño que juega con piedritas. Yendo un poco más allá, un tema aparentemente desconectado con este son los problemas de conteo de figuras que aparecen en algunos libros de matemática. Por ejemplo, ¿cuántos rectángulos se pueden encontrar en la siguiente figura? A primera vista vemos 5 rectángulos, pero si juntamos dos rectángulos, esos forman un nuevo rectángulo. Podemos encontrar 4 rectángulos de este tipo. De la misma manera, podemos unir 3 rectángulos adyacentes y encontraremos 3 rectángulos de este tamaño. O podemos unir 4 rectángulos adyacentes. Hay 2 posibilidades de hacer eso. Y finalmente, la figura entera es un único rectángulo grande. Entonces, el número total de rectángulos es 5 más 4 más 3 más 2 más 1 igual 15.
pero este es uno de nuestros números triangulares. Es el número de piedritas en el triángulo número 15. Y si hiciéramos lo mismo con una figura de 8 rectángulos seguidos, nos resultaría el número triangular número 8. Si desea, verifíquelo. Veamos otro problema. Se encuentran 6 personas. Cada persona aprieta la mano de cada otra persona. ¿Cuántos apretones de manos son eso en total? Podemos diagramarlo de la siguiente manera. Cada punto grueso significa una persona. Cada línea que une dos puntos significa un apretón de manos entre estas dos personas. ¿Cuántas líneas son? Nuevamente llegamos a 15, el número triangular número 5. Si hacemos lo mismo con 7 puntos, llegamos a 21 líneas, el número triangular número 6. O sea, en este caso, el índice o número de orden del número triangular es siempre uno menos que el número de puntos que hemos dibujado. Pero igualmente, los resultados son los números triangulares. Ahora, hemos inventado nuestros números triangulares con la intención de que sirvan para resolver problemas de conteo de figuras o de apretones de manos. No, simplemente hemos hecho una especie de juego mental inventando un nuevo objeto matemático. En este momento nos parecerá pura coincidencia que estos números estén relacionados con esta clase de problemas. Un matemático conocedor de estos temas no estará muy sorprendido por esta coincidencia. Pero si somos novatos que nos topamos por primera vez con este descubrimiento, seguramente nos vemos ante un gran misterio. ¿Por qué es esto así? ¿De dónde viene esta coincidencia? Estas preguntas nos enviarán a un viaje a investigar las propiedades y leyes que rigen con el conteo de figuras y las que rigen nuestros números triangulares. Son propiedades y leyes que ya no podemos cambiar arbitrariamente una vez que hemos definido nuestros objetos. Son propiedades y leyes que obedecen a una lógica superior, a una realidad trascendental que siempre está ahí. A continuación, cuando hablo de la matemática en sí, me refiero a estas leyes inmutables que obedecen a una lógica superior, más allá de nosotros mismos. No me refiero a los símbolos, notaciones y convenciones. Vean el capítulo 16, lo negociable y lo no negociable de la matemática. No me refiero a las formas como los matemáticos o los profesores describen la matemática. Me refiero a los principios y leyes que los matemáticos de todos los tiempos han reconocido como correctos, independientemente de su forma de expresarlos. ¿Digo? Yo creo que podemos pausar, mi hermana Ana María, y comentar. Ay, mira, solo faltan estos dos. Si quieres, sí, terminemos. Pensé que eran más puntos que faltaban, pero mira, es hasta el 2 y ya. Ok. ¿No refleja la matemática simplemente la estructura de nuestra propia mente? En este punto podríamos preguntarnos cuán real es ese mundo trascendente que acabamos de descubrir. Quizás es solamente una ilusión, quizás es algo dentro de nuestra propia mente que nos obliga a creer en esta lógica superior. De hecho, actualmente varios matemáticos dicen que la matemática no es otra cosa que una proyección de la estructura de la mente humana. Uno, pero existen dos razones fuertes porque eso es altamente improbable. Uno, todos los matemáticos del mundo coinciden en cuanto a las leyes fundamentales de la matemática y en cuanto a lo correcto o equivocado de una conclusión dada. Si la matemática fuera solamente algo dentro de la mente de algún matemático, ¿por qué debería coincidir exactamente con lo que está en la mente de otro matemático? Notamos la gran diferencia si la comparamos con la filosofía.
Muchos enunciados filosóficos son también puras construcciones de la mente humana, pero no podemos encontrar ni dos filósofos que coinciden exactamente entre sí. Tomemos dos personas cualesquiera y encontraremos grandes diferencias entre lo que cada una de ellas tiene en su mente. Por eso, aún matemáticos como ateos como G. H. Hardy estaban convencidos de que la matemática tiene una existencia propia, independiente de las mentes humanas e independiente del mundo físico. Es cierto que en la actualidad entre matemáticos profesionales existe bastante discusión acerca de la fundamentación axiomática y la consistencia lógica de la matemática. Y a este nivel sí existen distintos puntos de vista, pero considero que estas discusiones pertenecen más al ámbito de la filosofía de la matemática en vez de la matemática en sí. En este libro no entraremos mucho a estos temas, excepto unos cuantos puntos en el capítulo 15, la matemática como ciencia de los fundamentos o principios. 2. Las leyes matemáticas coinciden de manera sorprendente con el universo material. En diversas oportunidades, los científicos, particularmente los físicos, encontraron que los fenómenos que ellos observaron podían describirse exactamente con leyes matemáticas que habían sido inventadas mucho antes. Si la matemática fuera una mera construcción de la mente humana, no habría razón por qué debería guardar alguna relación con el universo que nos rodea. Estos dos puntos mencionados son muy profundos y los detallaremos en los siguientes apartados. Gracias, mi hermana Ana María. Bueno, cuéntanos en tus palabras. Uy, pues, pues me parece muy esperanzador que se puedan crear cosas, que se puedan inventar cosas, que podamos motivar pues a nuestros niños y nosotras mismas a hacer algo nuevo, ¿cierto? Pero me parece chévere, o sea, digamos, eh, como en algo que puedo descansar y es que no podemos hacerlo como se nos antoje, ¿sí? Porque digamos que la mente humana eh, pues también tiene mucho de, que tiende hacia el infinito, por decirlo así, en su manera de pensar, en su manera de querer responder las cosas, a eso me refiero. Entonces, probablemente cuando no hallemos alguna respuesta o algo, eso nos podría generar frustración y pues muchas personas terminan es negando a Dios en vez de seguir creyendo en Él porque muchas cosas no van a tener respuesta, ¿sí? Entonces me parece, digamos, esperanzador también y algo seguro de saber que ese proceso creativo de la matemática también está dentro de un marco de unas leyes matemáticas. O sea, no podemos hacer matemáticas como se nos antoje, sino que tiene unas leyes y que esas leyes vienen dadas obviamente desde Dios, pero que los matemáticos, aun siendo ateos, desde hace mucho tiempo se han dado cuenta pues que esas leyes son inalterables, son inmutables. Eso es así. O sea, uno más dos siempre va a ser tres, aunque yo me invente los números triangulares o bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero que, bueno, hay algo que se puede inventar, que se puede hacer, que los niños pueden experimentar y eso me parece súper chévere y en esa medida pues también ellos se van a poder asombrar de ese Dios trascendente, que Él va más allá, que Él es poderoso y que puede hacer mucho más de lo que podamos imaginar. Y entonces, como conclusión de ese capítulo de esta lectura, es que las leyes matemáticas no son un reflejo de la mente, o sea, no es algo que al matemático oh, se me ocurrió y me cayó el 20 y esto es así, lo siento así, ¿no? Sino que es algo que se puede demostrar, probar, es algo que puede, todo mundo lo puede manejar, o sea, la suma es igual para todo, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, digamos que eso me parece como un descanso. Mira, llego acá y este proceso, este procedimiento, esto me va a permitir saber si esto se puede probar o no, porque la solución
también puede ser que no tiene solución, como lo veíamos en capítulos anteriores. Entonces, muy, muy interesante esta parte 3. Sí, muchas gracias. También quedamos con la lectura muy pensativos. Yo quedé muy pensativa, no sabía, no tenía ni idea que aún los propios matemáticos tenían esas discusiones más filosóficas, ¿cierto? Em, pues yo recuerdo mucho algunos compañeros que se les daba tan fácil esto y ellos creaban, o sea, en su mente yo creo que era un mundo de muchas posibilidades, ¿sí? A diferencia de otros que uno decía, no, cuál fue el paso que nos dijo la profe? ¿Qué era lo que tocaba hacer? Y ellos, no, pero es que se puede de otra manera. Entonces es hermoso ver esa diversidad también en lo que el Señor nos ha dado a cada uno, cómo unos nos podemos ayudar a otros, como el Señor le ha dado estos dones a muchas personas para que puedan también conocerlo a Él, ¿no? Y, y bueno, es lindo, no lo había visto desde el punto de vista que tú dices, como algo esperanzador en el sentido de que nos contienen, ¿cierto? Esos principios y esas leyes, y es verdad, nosotros como nuestra naturaleza humana tendemos a querer saber más allá de lo que no nos corresponde, y por eso su palabra dice que hay cosas que no nos corresponde saber. Pero yo no sé, hoy creo que me voy con la idea, una idea un poquito también creativa, de que la matemática es como un juguete que el Señor nos dio, ¿sí? Como para también conocerlo y divertirnos, ¿no? Ver las diferentes posibilidades, pero ver también los límites y ver también, como leímos, que hay algo que está por encima, ¿cierto? Por sobre todo y que no podemos, pues, trascender, ¿cierto? Es algo que nos contiene. Entonces, creo que esto también nos deja ver un poquito el carácter del Señor, que Él es un Dios creativo y también divertido, ¿no? de, de podernos permitir tener esto y acercarnos a estos conocimientos. Entonces, bueno, sí, más también un poco filosófica, aunque agradecemos al hermano Hans Reh que él no adentra en muchos de esos temas porque yo creo que nuestra mente quedaría como plop. ¿Qué es todo esto, no? O sea, a duras penas tratamos de comprender las fórmulas y de comprender esos términos matemáticos. Ahora imagínense comprendiendo las discusiones filosóficas de los matemáticos. Creo que sería algo bastante complejo en este momento, pero bueno, muchísimas gracias a cada una por sus aportes a la lectura. Entonces quedamos aquí en la página 79 y damos inicio la próxima semana al tema de la matemática como verdad universal y absoluta. Entonces, cualquier duda o inquietud que tengamos, recordemos que el grupo está allí para poder compartir entre todas, poder aportar a nuestros procesos. Y bueno, entonces, con el favor de Dios, esperamos poder encontrarnos la próxima semana, el lunes a las 6:30. Em, Nosotras nos ponemos al día esta semana con los dos resúmenes que tenemos pendientes. Nos perdonan que, pues la verdad, esta semana fue de descanso, de también compartir con familiares, amigos y otros temas que teníamos. Entonces, quedamos pendientes con el resumen de la lectura pasada y el de esta. Bueno, para que lo puedan tener presente. Muchísimas gracias, mis hermanas, por este tiempo compartido. El Señor les regale un hermoso día y nos estamos viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga a cada una. Chao, chao. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, gracias. Chao. Chao.